que hemos estado hablando y que se llama el mecanicismo. Ya que una vez lo comentamos cuando hablamos de Descartes, ¿ya? Descartes es el fundador de una concepción del mundo. Ahora todo, Pablo, Sofía, Lady, Carlos, Michelle, Nasha, Génesis, David. Sí, pues con frío. Esa concepción del mundo se llama el mecanicismo, ¿de acuerdo? Mecanicismo, sí es simple. Es la concepción que afirma que el mundo es como una máquina. Y vamos a pasarla bacán porque a partir del mecanicismo vamos a hablar mucho de la ilustración, ¿ya? Que es el tema de hoy día. Vamos con el mecanismo que es bien bacán. A mí me gusta mucho poner esta parte de acá. Mira, el mecanismo. Es chévere, me encanta esto. ¿Ya? Vamos a ver qué cosa es un mecanicista, qué tiene que ver con el tema de hoy. Bastante, un montón. Repito, es aquella concepción del mundo que presenta al mundo como si fuera una gigantesca máquina. Ya vamos a verlo, acá lo tengo. Y lo comentamos, ¿ya? El cuerpo es como una máquina, claro. Les puse esto, a ver, otra vez, vamos, es muy chiquito. A ver, vamos a ver, está en YouTube. A ver, esto, es bacán. El mecanicismo. El mecanicismo es la idea de que el mundo en su conjunto es una inmensa y complicada máquina que se puede explicar a través de las leyes del movimiento y que en física se conoce como dinámica. El mecanicismo se desarrolló en el siglo XVII y su principal exponente fue René Descartes. Para Descartes, los animales son máquinas que se mueven por sí mismas, a lo que se le conoce también con el nombre de autómatas semovientes. La palabra autómata, de acuerdo al diccionario, significa máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado, mientras que la palabra semoviente hace referencia a lo que se mueve por sí mismo. Para el mecanicismo, el funcionamiento del cuerpo humano se explica a través de las leyes de la dinámica. Descartes comparó el cuerpo con un sistema hidráulico, como el que usaban las fuentes de la época, en donde los nervios del cuerpo humano son como los tubos de esas fuentes. Los músculos y los tendones son el mecanismo que sirven para el movimiento. El agua vendría a ser la representación del espíritu. El corazón, la fuente de donde proviene el agua. El cerebro sería el canalizador del agua. Y el alma sería el fontanero que cambia o controla la apertura de los tubos. El mecanicismo cartesiano no niega la existencia de Dios, sino que al contrario, así como una máquina construida por el hombre manifiesta la habilidad del ser humano, la perfección de la máquina del mundo nos remite a un autor divino. A ver, vamos por partes y cucharadas, maestrazo. Por un lado, lo que dice nuestro amigo Jefferson, de que eso que te falta un tornillo tiene que ver con el mecanicismo, es cierto. Porque si te falta un tornillo es porque tú eres una máquina, pues. Tú eres como un robot. Es verdad, no es una broma. Ahora, en segundo lugar, estimados colegas, si permíteme cambiarme de lentes. Con estos lentes no veo bien. Vamos a analizar lo que dice este videíto, ¿no? Vamos a analizarlo. A ver. Primero, dice que el mecanicismo muestra al mundo como una gigantesca máquina. ¿No es cierto? Ahora, las máquinas no evolucionan solas. Por ejemplo, un celular, este celular siempre será el mismo, ¿no? Es decir, este celular no tuvo un proceso de desarrollo, pues como lo tienes tú. Este celular no ha sido niño, adolescente, adulto, ¿no? Siempre ha sido el mismo desde que apareció. Y hasta que se rompa y lo bote y me compre otro, ¿no?
Entonces, ver al mundo de forma mecanicista es ver al mundo de manera fija, de manera invariable. Claro, es como que estuvieras Descartes, es como que estuviera Descartes, es como que estuviera, por ejemplo, John Locke, estuviera Isaac Newton y viera, por ejemplo, el callejón de Guaylas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dirían los mecanicistas, profesor? Dirían de que el mundo, el callejón de Guaylas, siempre ha sido así, con este color, con esta forma geográfica, con estas montañas, con esta forma, con estas plantas. Siempre el callejón de Guaylas estuvo así, igualitito, igualitito, desde que Diosito lo creó. Ahora, de hecho, las poblaciones, por ejemplo, esta ciudad, ha aparecido después. Pero si hay sociedad, y como el mundo es como una máquina, entonces la sociedad está regido por factores externos. Por ejemplo, una máquina, mi celular, funciona en la medida de que yo, pues, lo mueva, ¿no? Yo muevo la pantalla, lo apago, lo prendo. Es decir, hay un factor externo que mueve la máquina. Si decimos que el mundo es como una máquina, entonces el mundo, si tiene movimiento, presenta un movimiento de carácter externo. O sea, debido a un factor externo, las cosas pueden moverse. Entonces, la sociedad se da gracias al clima, la geografía. Un clima frío hace que la gente sea más tranquila. ¿Por qué es frío? Frío, la gente no sale de su casa. Un clima cálido hace que la gente sea más sociable y más alegre. Al hacer mucho calor, la gente anda con poca ropa y anda más en la calle, siendo así más social. Es el ámbito externo que de otra manera determina al hombre. Eso se llama mecanicismo. Entonces, el mecanismo es una visión del mundo en la que se concibe la realidad de manera fija, de manera inmutable. Y lo vuelvo a repetir, es como que, por ejemplo, ponemos acá la Costa Verde de Lima. Entonces, para el mecanicismo, este mar verdoso, por ejemplo, para Descartes, este mar verdoso siempre ha sido con este color. La ciudad de Lima, de hecho, ha crecido, pero ese cambio es de manera cuantitativa. Las máquinas cambian de cantidad. Pero siempre ha existido este acantilado. Siempre ha habido en el Océano Pacífico limeño las mismas aves guaneras, el pelícano, etcétera, etcétera. Entonces, ellos viven al mundo rígido y eso tiene muchas consecuencias. Vemos otra cuestión. Por ejemplo, profesor, si el mundo es como máquina y las máquinas son fijas e invariables, y eso lo plantea de Descartes, entonces el cuerpo humano y el cuerpo de los animales son como un robot. Mira este diagrama del siglo XVIII, alucinante. El patito es como un robot. Son máquinas que se mueven por sí mismas, Claro, mira, qué a lo que se le interesante. conoce también. Entonces, el cuerpo humano es una máquina. Entonces, el cuerpo humano es como una máquina, entonces el cuerpo carece de cambios de calidad. Las máquinas presentan cambios de cantidad, no de calidad. De tal manera que si el mundo es como máquina y el cuerpo humano también es una máquina, entonces los seres humanos solamente crecemos, no experimentamos cambios de calidad. Más claro, se concebía a los niños como adultos pequeños. Tú pones esto, mira. Mira estos dibujos alucinantes. Mira, ¿no te parece el ocaso? Chibolito del siglo XVIII, XVII, ya bueno, siglo más, siglo menos. Mira, 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 mira. O sea, en ese tiempo se creían que los niños eran adultos pequeños, que el ser humano solamente crecía en talla, nada más, en talla. Y por tanto, los niños eran adultos chiquitos. Y si eran adultos chiquitos, entonces se puede inferir que
a los niños había que tratarles como adultos, pues, porque son adultos pequeños. Si el niño es un adulto pequeño, entonces al niño se le puede meter preso o no. Te estoy preguntando. Claro, tiene que pagar deudas, pagar impuestos, podrían ser condenados a muerte, a prisión perpetua, podrían ser sometidos a trabajos forzados, llevarlos a guerra, porque eran adultos chiquitos. O sea, en esa época no se entendía algo que tú sí sabes, pues. Claro, y también casarse, obvio, desde que tenían 6 años, 7 años. O sea, no sabían cosas que tú sí sabes, ¿no? Que un niño es distinto cualitativamente a un adolescente y este distinto a un adulto. Ya, o sea, lo que tú sabes de psicología, de desarrollo humano, esa gente no sabía nada, nada de nada. El humano solamente crece en tamaño, punto. Esa es una visión mecanicista de las cosas. Ahora, el mecanicismo también nos hace ver al mundo, chicos, no solamente como una máquina, sino que como es máquina, entonces, de hecho, Dios existe, ¿no? Pero Dios es como un mecánico, Dios es como un relojero, decía Voltaire, que es un filósofo de la época. Por ejemplo, ¿qué hace un relojero? Un relojero fabrica un reloj, obviamente. Pero una vez que el relojero fabrica el reloj lo deja ahí, que se mueva sola. Por ejemplo, la fábrica de Huawei produce el celular. Pero una vez que el celular ya lo produjo y se le carga la batería, el celular trabaja solo, ¿no? Avanza la hora, que procesa, etc. Y el fabricante Huawei ya no interviene en esto ya está hecho esto ya. Lo mismo ocurre con el mundo. Dios crea el mundo. Pero una vez que Dios crea el mundo, Dios no se mete en la vida, no se mete en el mundo, no interviene en el mundo. En el año 1755 ocurre el terremoto de Lisboa, que puedes averiguar, mató a 100.000 personas aproximadamente. Y lo más curioso es que este terremoto de la ciudad de Lisboa, capital de Portugal, que ocurrió en este año que estás viendo, maestro, ocurrió el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, un día cristiano, donde la gente, muchas de ellas estaban en las iglesias. Entonces aparece una contradicción, ¿no? Porque la iglesia decía de que Dios es quien manda los terremotos, Dios es el que manda todo. Entonces la gente se ponía a pensar, ¿por qué Dios justo nos manda un terremoto? ¿Por qué Dios justo nos manda un terremoto cuando estamos rezando en la iglesia? O sea, qué malo es este Dios, ¿no? Pero aparecen los mecanicistas y los mecanicistas dicen, no, qué Dios ni qué 8 cuartos. El mundo es como máquina. Entonces, el terremoto no es algo que Dios nos ha mandado. El terremoto es un fenómeno que es parte de la máquina. Y en vez de quejarnos sobre que, Dios mío, ¿por qué ocurrió el terremoto? Lo que hay que hacer es averiguar las causas del terremoto. ¿Por qué se dio el terremoto? Hay que conocer más esta máquina. Y de esa manera aparece y se fomenta la ciencia moderna. ¿Qué será? Pues avería de la máquina, pero no es porque Dios lo mandó. Entonces, la historia, los sucesos del mundo no son dados por Dios, porque el mundo es máquina. En ese tiempo había ocurrido, profesor, la independencia de los Estados Unidos. Entonces, la independencia de Estados Unidos no fue algo que Dios quiso, como sostendría la iglesia, sino que la independencia de los Estados Unidos es un acto hecho por el hombre mismo, ya que el mundo es como máquina. Entonces, Dios no interviene en la historia, Dios solamente mira. Es así que se funda una religión alucinante, chicos, una religión alucinante que se llama el deísmo. ¿Qué es un deísta, profesor? Si alguna vez tú habrás visto, mira, tú pones el billete de $1. Ahí está el billete de $1. Y ves, alguna vez habrás visto esto, los que se fijan mucho en los billetes, que es alucinante el dibujo. El deísmo es esto. ¿Qué Illuminati soy? Es una tontería que te engaña la burguesía. El deísmo es esto.
El deísmo es una religión de la época, una religión que no se basaba en la Biblia, se basaba en la razón humana y que decía, Dios existe, pero Dios no se mete en nuestra vida. Por eso que Dios es como un ojito, que mira todo nada más. Es como que estuviera acá Voltaire, y Voltaire, que era deísta, diría que tú ingresas a San Marcos o que no ingreses, esa es obra tuya. Eso no es obra de Dios, ni de los fantasmas, ni nada, ni del destino. Algo muy distinto a lo que proponía la iglesia, pues. Porque para la iglesia, que tú seas sanmarquino o no lo seas, o que haya un terremoto, o que no haya un terremoto, o que haya independencia, o que no haya independencia, eso lo decide Dios, eso lo decía la iglesia. Pero en ese tiempo la idea era mecharse la iglesia. Entonces decían, no, ¿qué Dios ni 8 cuartos, maestro? Que tú seas universitario, que exista la independencia de los Estados Unidos, o que no haya ocurrido todo eso, es obra tuya. En ese tiempo, chicos, el deísmo era muy poderoso. Esa visión del mundo como máquina se da como consecuencia del llamado capitalismo industrial que estaba surgiendo, profesor, en esa época. El capitalismo industrial. Estaba en naciente ahí. Entonces, profesor, te explico yendo al mapa. ¿Ya? Yendo al mapa. Europa, siglo XVIII. ¿De acuerdo o no? A ver. Vamos al mapa. Este mapa está recontra acá. Vamos a guardarlo para que de esa manera lo veamos con más detenimiento. ¿De acuerdo o no? Vamos a guardarlo. Ya. Bien. Entonces, vamos a abrirlo por acá. Bueno, buscarlo sería una cosa bien problemática, pero creo que todos pueden ver esta imagen. A ver. Acá está Europa en el siglo XVIII. A ver, mira, como tú puedes observar y conoces mucho de geografía, estimado maestro, ya Francia, Gran Bretaña, que en realidad pues era el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, ya eran prácticamente países como los conocemos hoy. Como comentamos en la clase pasada, yo recuerdo lo que comento, profesor, yo recuerdo muy bien lo que comento. En el año de 1688 había ocurrido la denominada, profesor, Revolución Gloriosa en Inglaterra. ¿De acuerdo? Aquí, en Inglaterra. Entonces, la burguesía había tomado el poder y había instaurado la monarquía parlamentaria, sistema económico y político que existe hasta hoy, como lo sabes. Tanto Inglaterra, profesor, como Francia eran sociedades industrializadas. A diferencia de estos países, Alemania era todavía una sociedad feudal, pequeña. Entonces, los burgueses franceses querían asemejarse a los ingleses. Por eso es que la burguesía francesa quería que la revolución de Inglaterra llegase a Francia. Por eso que en 1789 aparece la revolución francesa. Entonces, la revolución francesa lo que buscaba era modernizar Francia, hacer que Francia se vuelva un estado burgués, así como lo había hecho ya Inglaterra. Entonces, digámoslo así, profesor, oleada revolucionaria que empezó en Inglaterra, lo llevan a Francia. Para luego esta revolución culminar, ¿dónde? En Alemania. Entonces, este proceso revolucionario, en la cual la burguesía quiere tomar el poder en el Estado y, por tanto, derrocar las monarquías absolutas, necesita una base ideológica que justifique justamente todo eso. Precisamente esa base ideológica es lo que se llama la Ilustración.
Ellos toman de la filosofía de Locke, de la filosofía de Descartes, todas sus propuestas, precisamente para acabar con el llamado antiguo régimen e instaurar una república burguesa. Un Estado moderno como lo conocemos hoy. Pero esa revolución no iba a acabar en Francia. Esa revolución tenía que irse a Alemania. Entonces, el principal representante de la Ilustración no fue francés, sino el alemán Immanuel Kant. Pero repito, Alemania, a diferencia de Francia, a diferencia de Inglaterra, era por entonces una sociedad atrasada. Recién había decaído un imperio llamado el Sacro Imperio Romano Germánico, o estaba en decadencia. Entonces, ese imperio era un imperio feudal que aún existía. Entonces, profesor, aparece un movimiento que se llama, chicos, la Ilustración. La Ilustración tiene como característica principal, profe, el expresar ese sentimiento burgués de optimismo por el progreso. Claro, ellos estaban en su época revolucionaria, estaban ya culminando con el feudalismo y consolidando el sistema capitalista. Entonces, en ese tiempo la burguesía era revolucionaria, era renovadora, era optimista. En cambio, ahora no, ¿no? Ahora vivimos en una época donde el capitalismo, que hace 300 años estaba consolidando, ahora está en decadencia, ahora está muriendo. Por eso que ahora las ideologías de moda son ideologías pesimistas, individualistas, que no hablan de progreso, que desprecian al conocimiento. Hoy, pero antes no era así. Antes había un optimismo por el futuro. Tú pones, por ejemplo, representantes como Rousseau. Mira su carita de Rousseau. Para contento, sonrisita picarona. Tú pones a Voltaire. Y mira, para contento el pata. Sonrisita, está feliz. Tú pones a Montesquieu. Y para contento, esta gente para contenta. Justamente a estos muchachos se les retrata de forma contenta porque se quiere justamente resaltar el optimismo por el progreso, el optimismo. Jamás vas a ver a Platón feliz, man. Platón para asado, Platón. Así tú pones, ¿no? pones Platón, ¿es cierto o no? Platón, asado, filósofo. Tú pones San Agustín mirando al cielo, al cielo, Diosito, ¿no? Mira. Iluminación, mira, Diosito. Pero tú pones ahora a Voltaire con su sonrisita picarona. Fácil. Así, ¿no? Así, claro, estás contento. Claro. Es como la canción de Luis Crespo, que me gustaba antes. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Claro, se ha hecho chévere esa canción, ¿no? Esa canción era contada en la universidad. Claro, muy bien. Entonces estaban contentos esos patas. Estaban contentos. Eran tan optimistas, que aparece la mayor obra de la Ilustración que se llama la Enciclopedia, profesor. La Enciclopedia o Diccionario Razonado de la Ciencia, las Artes y los Oficios. Proyecto recontra alucinante, dirigida por un genio llamado Denis Diderot, en compañía de un matemático llamado D'Alembert. La enciclopedia es algo pero tan alucinante que imagínate que hoy alguien se le ocurriese imprimir toda Wikipedia. ¡Hala! ¡Toditito! Una cosa de locos. Un día eso no se puede hacer, ¿no? Pero esa gente lo quería hacer. En esa época no había Wikipedia, pero ellos querían juntar en libros todo el conocimiento de la época. Todo, pero todo. O sea, ellos se sentían capaces de saberlo todo, pero todo. Juntarlo en libros. No lo culminaron. Creo que llegaron hasta el libro 13 o 17. No importa mucho hasta qué número quedaron. Pero no lo acabaron.
porque la época era muy convulsionada, Diderot terminó preso porque era recontra ateo, pero que querían juntar todo el conocimiento humano, lo querían hacer, maestro. Por eso la enciclopedia representa ese optimismo por el conocimiento, ese aprecio por el conocimiento. Y esa gente admiraba muchísimo a el señor Isaac Newton. Kant, por ejemplo, sostenía que la ciencia de Newton había descubierto las leyes supremas de todo lo existente, que toda la realidad, toda por los siglos de los siglos puede ser explicado en función a esas tres leyes que tú conoces por física. Y no solo eso, recuerda el mecanicismo. Tú pones, por ejemplo, las colonias americanas del siglo XVIII. ¿No es cierto, no? Ahí están las colonias americanas. Entonces, ¿son 13? ¿Qué 13? ¿Qué 13? ¿13 qué? ¿13 qué? ¿Qué 13? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿13 qué? ¿13 qué? ¿Qué metro? Todas las colonias americanas. Y América es todo. No estoy hablando de Estados Unidos. ¿Que tú crees que América es Estados Unidos? Acá también estamos en América, hijo. También que los estadounidenses se hayan robado en nuestro nombre del todo el continente, ¿no? Pero también estamos, acá es América. Entonces, claro, los estadounidenses robaron el nombre, América, dicen, ellos son América, no son América, América es todo. Pero bueno, allá ellos. La cosa, profesor, que te voy a decir al grano, mira, las clases medias europeas, clases medias, y sabes qué significa eso, ya se habían enterado de las atrocidades que franceses, ingleses, españoles y demás habían hecho a los indígenas americanos, o sea, los abusos, los genocidios, los asesinatos en masa. Entonces, comienza a aparecer una suerte de sentimiento de pena por los indígenas americanos. A tal punto que aparece una de las creencias populares más alucinantes de la época, chicos. La creencia popular que se consideraba que los indígenas americanos eran personas nobles y bondadosas, buenas, y que cuando llegaron los españoles, franceses, ingleses a colonizar, o mejor dicho, a matar y a dominar, los malearon, los pervirtieron. Ese es el famoso mito urbano, chicos, del buen salvaje. El buen salvaje. Mire este dibujo del buen salvaje. Profesor, ¿qué cosa es el buen salvaje? El buen salvaje es un mito urbano, una creencia de la época, en la cual se asumía que los indígenas americanos, repito, eran personas buenas y bondadosas, que cuando llegaron los europeos a colonizarlos, los malearon, los pervirtieron. Y no solo eso, sino como en ese tiempo había poco conocimiento de la historia, los europeos creían de que ellos mismos eran como los indígenas americanos hace miles de años atrás. O sea, ellos imaginaban, nosotros hemos sido así como ellos, hemos andado desnudos, con taparrabo, vivíamos en los árboles, cazábamos, recolectábamos. Entonces comienza a surgir la idea de que la sociedad es resultado de un contrato, de un acuerdo, de que la civilización es algo artificial. Y que no solo eso, sino que si los indígenas americanos eran buenos y luego se corrompieron cuando llegó la cultura europea, entonces la cultura europea es maleada, es corruptora, es nociva. Todo eso fue tomado por este hombre, maestrazo. Todo lo que te acabo de mencionar fue tomado por este hombre llamado Juan Jacobo Rousseau. Rousseau fue el padre
de la pedagogía moderna. Rousseau escribió una obra llamado El Emilio. Emilio, así con ese nombre, Emilio, que es la primera obra pedagógica moderna. Y en el Emilio, escrito por Rousseau en nombre de su hijo Emilio, ¿de acuerdo? Rousseau lo escribe con el fin de demostrar algo que tú ya lo sabes desde, no sé, de toda la vida, de que un niño es distinto a un adolescente y es distinto a un adulto. Y que los seres humanos tenemos una condición innata para aprender. Y que si tú eres flojo y no te gusta estudiar, no es porque así naciste, sino porque a ti te formaron a ser flojo. Rousseau es el primer hombre que dice las cosas que tú sabes por psicología. Por psicología. Que el niño es distinto al adolescente y este del adulto. O sea, Rousseau es el que rompe con la creencia de que el niño es adulto pequeño. Interesante, Rousseau. Claro. Y todo eso, mira, Rousseau, con los chibolos. Alucinante, Rousseau es un pedagogo. Claro, pues, se pone el mecanicismo y pone para todos. Y ahí aparece la tesis famosa de Rousseau que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces se le preguntaba al tío Rousseau, señor Rousseau, una pregunta, hermano, ¿el hombre es bueno o malo? Ay, papacito, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Y por qué dices eso, Rousseau? Ay, pues hijito, la prueba está, recuerda que estamos en el siglo XVIII, recuerda el mito del buen salvaje. Los indígenas americanos eran buenos, pero cuando llegaron los europeos se pervirtieron. Entonces la cultura europea es pervertidora. El hombre es como un niño pequeño. Y sin hablar muy lejos. Recuerda que yo soy un pedagogo y escribo mi obra llamada El Emilio. Y ya te dije ya, mi obra enseña que los niños son distintos a los adolescentes y estos a los adultos. Y el niño es inocente y bueno, pero cuando se le enseña cosas malas, se vuelve malvado, man. Y si no me crees, pregúntale tú a tu mamá, a tu papito que está por acá ahorita en la casa en la tarde, a tu tía, a tu tío. Pregúntale nomás, ¿cómo llegaste a la casa? Mamá, ¿cómo llegué cuando era bebito? ¿Cómo era? ¿Cómo era yo cuando era bebito? Pregúntale nomás. ¿Y qué va a decir tu mamá? Ay, cuando eras bebito, ay, qué rico eras, qué bonito eras, qué bonito cuando eras un bebito. Ay, ahora todo cochino, todo mañoso. ¿No es cierto? No, flojonazo, no te gusta estudiar. O sea, cuando tú eras bebito, eras bien bonito. ¿Ahora qué te has transformado? O sea, la prueba es clara, ¿no? El hombre es bueno y la sociedad lo pervierte. ¿Qué más pruebas que ese si tú mismo eres un ejemplo de eso? Tú eres un ejemplo, tú eres el ejemplo vivo de lo que Rousseau quiere decir. Claro. Oye, Rousseau, una pregunta, hermano. Ya, el hombre es bueno, pero ya está ahí, el asunto es claro ya. Pero ¿por qué es así? O sea, ¿por qué se dio eso? ¿Qué llevó al hombre a ser pervertido por la sociedad? Y Rousseau se manda con una historia recontra alucinante. Escúchame acá, yo hablo, ¿ya? Toma mucha atención. Ah, ¿quieres saberlo? Encantado. El Estado, la propiedad privada. Toma atención. Y se manda con una historia alucinante. Hace mucho, mucho tiempo, la tierra no era de nadie. Y los frutos le pertenecían a todos. Todo estaba muy bonito, no había guerras, hasta que vino un señor, uno más, que agarró palos en el suelo y comenzó a cercar un terreno. Se agarró y comenzó a clavar un palo con una estaca, no una comba. Pam, 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 y puso un letrero. Esto es mío. ¿Cuántas guerras, y sigue hablando Rousseau, cuántas lamentaciones nos hubiésemos ahorrado si las demás personas, al ver ese hombre que puso ese letrero, le hubiesen hecho el pare y les hubiese dicho, oiga, señor, oiga, disculpe, señor,
Oigan, hermano, nada hace eso. Eso está muy mal. Esta tierra no es tuya. Esa tierra le pertenece a todos. Discúlpame, ¿eh? Pero en vez de hacer el pare, se comenzaron a copiar. Y comenzaron a decir, ah, o sea que ese es tuyo. También hago lo mío, pesijito. Pim, 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 pim. Otro terreno, este es mío. O el de acá. Pim, 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 pim. Este es mío. Como 800,000, este es mío. Y ahí empezó las peleas. Porque uno se da cuenta, ¿no? Oye, mi terrenito chiquitito. Pero en cambio, mira ese pata. Ah, su macho, un terrenazo, mira, 5 cordilleras y 6 montañas y 2 lagos. A la miércoles. Cha, qué cólera, oye. ¿Cómo va para quitarle sus tierras? Ya sé. Les digo que es un inmoral. Les digo que no cree en Dios. Me apodero de sus tierras a través de una guerra. De tal manera que la causa principal de la desigualdad de las naciones es el deseo de apoderarse de la propiedad privada. Buena. Entonces lo que hay que hacer es refundar la sociedad a través de un nuevo contrato social, donde prevalezca no la voluntad tuya, sino de la sociedad. ¿Y tú qué dices, Voltaire? Y Voltaire, vamos a ponerle acá a Voltaire, pues todo esto tomará mucha atención. Si no tomas atención es un problema. Voltaire. Y Voltaire era su amigo y rival de Rousseau. Era su pata, para ver si tenían bronca. Su amigo y rival. Entonces Voltaire es bien irónico. Ese es un loquito, no sé cómo se llama ese loquito, Rousseau se llama, ¿no? Que está diciendo, el hambre es bueno, hacia la pervierte. Esto no hace este loco, él. Está loco ese hombre. El hombre es bueno. Mira, papito, el hombre no es bueno, ¿ya? Tampoco malo. No, no. El hombre no es malo ni bueno. El hombre es un ser ambicioso. Y lo que hace la sociedad es limitar la ambición humana. Si no hubiese sociedad, nos hemos agarrado a martillazos los unos a los otros. Gracias a que hay sociedad, tú lo piensas bien y dices, ah, no, si hago eso voy preso. ¿Ve? Entonces la sociedad limita la ambición. Y si no me crees, toma atención, Ángela. Y si no me crees, pregunta al panadero de tu barrio. Señor panadero, disculpe, maestro, ¿usted pagaría la SUNAT? ¿Usted pagaría arbitrios municipales? Por ti fuera, con el corazón en la mano, ¿usted pagaría sueldo a sus trabajadores o usted quisiera que le trabajen gratis? Diga la verdad, hermano. ¿Y qué va a decir panadero? Claro, ¿ve? Yo por mí no pago la SUNAT. ¿Qué que pagar la SUNAT? Estoy loco. Por mí fuera no pago nada. Por mí fuera que me trabajen gratis. Pero si hago eso, viene el Ministerio de Trabajo, viene la SUNAT, viene a mi local, me lo cierra, fregado. Por eso que no me queda otra que pagar a mis trabajadores, pagar a la SUNAT, pagar arbitrios a la Municipalidad de Lima. Entonces viene el Voltaire y dice, ahí está, pues hermano. Entonces la propiedad es buena porque hace que tú cuides lo que es tuyo. Y la sociedad no es pervertidora, ese Rousseau está loco. La sociedad es buena. La propiedad privada es correcta, nos hace responsables. Mientras que tú estás durmiendo, a las 3 de la mañana estás todo babeando. Tu panadero, tu vecino para estar chambeando. Está temprano ahí haciendo su pan y tú estás durmiendo, porque es su propiedad, porque es de él. Y lo que hay que hacer, y viene acá viene la contradicción, maestro. Y lo que hay que hacer, chicos, es ser tolerantes.
respetar la diversidad de opiniones y hay que luchar contra el fanatismo. El fanatismo religioso, el fanatismo de la religión cristiana, que es dogmática. Hay que ser tolerantes. Hay que respetar la diversidad de ideas. Y por eso te mando mi frase filosófica. No comparto tu opinión, pero daría mi vida para que tu voz fuese escuchada. ¿Está bien o no? ¿Te gustó? Repetición ya. A mí sí me gusta. Y lo que me gusta lo repito 20 veces. No comparto tu opinión, pero daría mi vida para que tu voz fuese escuchada. Ah, está bonito. Ponlo en tu historia de WhatsApp para que al menos vean algún día, alguna vez tu historia que nadie lo ve. No comparto tu opinión, pero daría mi vida para que tu voz fuese escuchada. Pero ponle crédito de Voltaire, no sé qué es tuyo, está chorando tu frase que no es tuya. Firmado Génesis, Merli, Edison, Luis Raúl, mentiroso, garacho, no es tuyo, es de Voltaire. ¿Ah? No comparto tu opinión. Pero acá viene justamente la paradoja. Mira lo que dice Voltaire. Mira. Mira. Tú que eres un chico muy analítico y Voltaire, el gran defensor de la tolerancia, ¿de acuerdo o no? Mira lo que dice. Claro, él dice luchar contra el fanatismo, ¿no? Mira, mira lo que dice. ¿Te parece contradictorio o no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido es contradictorio? A ver. No sé, pues, ¿en qué sentido es contradictorio? Dice que es contradictorio porque es contradictorio. Vamos, sí, es contradictorio, pero ¿por qué? Vamos, a ver que alguien prenda su micrófono y me diga por qué es contradictorio Voltaire ahí. Lo que no es tolerable es la intolerancia. ¿Se contradice Voltaire o no? Yo digo que sí, y tú parece que también estás de acuerdo conmigo, pero ¿por qué es contradictorio? Claro, muy bien, Luis. O sea, eso tiene un nombre, justamente, se llama la paradoja de la tolerancia. La paradoja de la tolerancia. La paradoja de la tolerancia es, si tú dices que hay que ser tolerantes, entonces, ¿qué hacemos con el intolerante? Mm, claro. Por ejemplo, eh, cuando se habla de, mira, una forma de entender esto de la tolerancia es cuando se habla, por ejemplo, de la libre opinión. Entonces, imagínate que uno dice, bueno, ¿no? Hay que respetar la diversidad de formas de ser, etcétera. Entonces tú dices, bueno, estoy de acuerdo. Yo considero de que los homosexuales son personas enfermas y lo publico en mi Facebook. Son enfermos que deben de irse a curar, ¿no? A irse al psicólogo. Entonces, me van a tratar de qué? De malo, de inconsciente, de que el enfermo soy yo. Pero total, por un lado tú dices que hay que ser tolerante con toda opinión, pero cuando digo una opinión que no te gusta, me censuras. ¿En dónde está tu proclamada tolerancia? ¿No es cierto o no? Entonces, esa es justamente la paradoja de la tolerancia. La paradoja de la tolerancia es, si hay que ser tolerantes, entonces, ok, tolerante. ¿Qué hacemos con el intolerante? O con la persona que piensa lo opuesto a ti, con la persona que se opone a la tolerancia, digamos. Mm. Claro, es una contradicción, pero Voltaire no lo ve así, pues. Eso es la paradoja de la tolerancia, chicos, no lo ve Voltaire. No lo ve. Esa es una crítica que se hace actualmente. Actualmente, se habla mucho de, respeto a la diversidad de ideas, ¿no? Ya, pero cuando uno se opone abiertamente a una idea, te censuran. Bueno, o si no te pueden censurar, te ridiculizan. Te ridiculizan, te agarran de tonto, de persona,
de tonto, ¿no? De ignorante, ¿no? O sea, se ha vuelto muy de moda de que lo inteligente es lo que dice la mayoría, ¿no? Lo que dice la mayoría es lo inteligente, ¿no? Lo que piensa la minoría es lo tonto. Si te has percatado, ¿no? Te has percatado. Buena, ¿no? Interesante, interesante, interesante. Bien, pero bueno, ya Voltaire, pues. Y también tenemos, y Voltaire era deísta, te comenté, ¿no? Voltaire decía de que Dios es como un relojero. Claro. Dios es como un relojero en el sentido de que Dios crea el mundo, como el relojero fabrica un reloj, pero no se mete en el mundo, no interviene en el mundo. Y también tenemos a este señor, el barón de Montesquieu. Y Montesquieu decía, el poder limita el poder. La libertad política, la libertad que tiene el ciudadano, solo es posible si existe una división de poderes. Clarito. La división de poderes. Legislativo, ejecutivo, judicial. Y eso es correcto. Es como que Montesquieu estuviera vivo y dijera, es correcto que los tres se controlen en la actualidad, ¿no? O sea, que tanto el poder legislativo como el ejecutivo en el Perú tengan distintos presidentes con distintas formas de pensar. Que Perú Libre, el partido de lápiz, no haya controlado el ejecutivo, el legislativo, y viceversa, ¿no? Que el legislativo no controle el ejecutivo, sino que ambos sean autónomos para que se controlen entre sí. De esa manera el poder es limitado. Lo que ocurre ahora. Y obviamente que el poder judicial es otro poder que no tiene por qué ser influenciado por los anteriores. Cuando el monarca controla los poderes, no hay libertad política. La libertad política solo es posible con esa división de poderes, pero además, como comentamos también, las leyes deben de someterse al clima y a la geografía de los pueblos. El Brasil, eso menciona así Montesquieu, es un lugar con mucho calor, donde la gente es muy alegre, la gente, debido al calor, es alegre, es muy sensual, muy relajada, anda con poca ropa, anda fuera en la calle, y por tanto no le gusta trabajar, es irresponsable. Entonces, la división de poderes no puede ocurrir en el Brasil. Ahí es correcto que mande un emperador. Un emperador. Pero en Francia, sí es correcto que haya un monarca sometido al parlamento y mejor aún una república que se base en la dignidad. Porque en Francia el clima es un clima templado, la gente anda con ropa y la gente pues puede entender su poder, su poder civil. ¿Ya? Entonces la división del Estado tiene que estar sujeto, repito, a los acontecimientos del clima y la geografía. Uh-huh. Bien, bien, bien. Dice Pablo César que el legislativo maneja el judicial. Será, pues, ¿no? Será, querido Pablo César. Bien, la ilustración. Ahí está la ilustración. Ajá. Sería bueno que te preguntaras, Pablo César, y a esos tres poderes, mira, está bien. Montesquieu diría, bueno, hay que evitarlo, diría Montesquieu, Pablo César. Mira lo que dice Pablo César, ¿no? Creo que todos estamos viendo lo que dice Pablo César. Pero, claro, Voltaire diría, Montesquieu, perdona, diría, bueno, está mal, ¿no? Hay que corregir eso, ¿no? El poder judicial debe ser autónomo. Pero aparte de Montesquieu, alguien te podría preguntar, Pablo César, ¿y esos tres poderes quién lo maneja? A esos tres poderes, ¿quién lo maneja? ¿Qué responderías? ¿El pueblo? ¿Tú manejas el poder judicial? Tú eres el parte del pueblo, ¿no? Ya, ¿tú manejas el poder judicial? ¿Sí? Franco.
¿Tú manejas al pueblo? ¿Quién maneja estos poderes? ¿Y quién maneja el Estado? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie maneja el Estado? El gobierno. ¿Y quién maneja? ¿Tú crees que el gobierno, el presidente, realmente tenga poder? No. Y si no tiene poder, ¿quién tiene el poder? ¿Y quién? ¿Ah? ¿Nadie? Pues no sé, no me preguntes. Nadie. O sea, el gobierno está mandado por nadie. Muy raro, ¿no? ¿Nunca te has puesto a pensar eso? ¿Nunca te has puesto a pensar eso? Aprende. Hay una cosa que quiero decirte, dejando de lado esto. Una cosa que debes aprender es la diferencia que hay entre el poder real y el poder formal. Al final, estimado maestrazo, esta gente, los Voltaire, toda esta gente, sirve, estoy hablando, con el profesor habla de guardar silencio, ¿de acuerdo, Jefferson? Todo en serio. Al final, esta gente es expresión de la clase burguesa, como te estoy comentando, la clase burguesa que estaba tomando el poder en Europa, el poder político. Entonces, quien maneja la economía, maneja la política. Los burgueses de la época, digamos, los industriales de la época, son los que buscaban el poder y por eso crearon la ilustración. Lo mismo ocurre ahora, pues. Entonces, ahora, el poder, ¿quién lo tiene? Como dijo un compañero por ahí, ¿no? Alguien de ustedes lo dijo. Pues las grandes empresas, las mineras, las AFPs, las grandes empresas de telecomunicaciones, las grandes empresas petroleras. Ellas manejan el mundo. Manejan no solo el Perú, sino el mundo. Es como preguntarte, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que es tan conocida. ¿Quién hace esa guerra? ¿Putin y Joe Biden? No, ellos solamente son títeres. ¿Títeres de quién? De las empresas petroleras, gasíferas, de las empresas de fertilizantes. Ellos, fertilizantes. Claro, es una cuestión compleja, ¿no? Pero por ahí va el asunto, maestro. El poder formal lo tienen los presidentes, lo tiene el congresista, los congresistas, pero el poder real lo tienen estas empresas. Buena, ¿no? ¿Y cómo dejamos que el sector maneje el poder? Es una historia bien larga, pero que se remonta a esta época. Pues. Nosotros no hemos dejado, sino, a ver, te cuento, muy buena pregunta, querido Pablo. Mejor la pregunta para adoptarla sería, ¿cómo es que ese sector tomó el poder? Y como lo hemos estado diciendo, estimado maestro, lo tomó el poder a través de guerras. Man. La Revolución Gloriosa de 1688, la Revolución Francesa. Pero sus guerras que le hicieron tomar el poder tenían que estar justificadas con ideologías. Y esta es la ideología que justifica esto. Pues. Claro. ¿Entiendes? Luis Eduardo dice, Luis Raúl dice, comparto la opinión de Montesquieu a medias. Creo que dependiendo del lugar debería variar cómo se maneja el poder. Por ejemplo, el ejemplo que dio el Bastille no lo comparto. Bueno, eso pensaba Montesquieu, maestro. O sea, Montesquieu decía que en Brasil no puede haber república, porque la gente en Brasil es irresponsable. Así decía Montesquieu, hijo. Bueno, ¿no? Es para ponerse a pensar. O sea, al final, su mentada libertad, ¿a quién beneficiaba? A los europeos, nomás a su gente, no a otras personas. Buena, ¿no? Para ponernos a pensar eso. ¿No? Bien, entonces acá está por el maestrazo, la ilustración, vamos a repasar. Desarrollo del capitalismo industrial, optimimos el progreso debido al avance de la razón. Mecanicismo, concibe al mundo como una gigantesca máquina, fija, invariable y con cambios cuantitativos. El deísmo, religión basada en la razón. Dios crea el mundo, pero no interviene en él. La enciclopedia, ¿no?
principal obra, enciclopedia dirigida por Diderot y D'Alembert. Pretendió resumir, compendiar y resumir todo el saber de la época. El hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. El origen de la corrupción de la cultura es la propiedad privada. Se debe refundar la sociedad a través de un nuevo contrato social donde prevalezca la voluntad general. Y él comenzó a aceptar el mito del buen salvaje, ¿te acuerdas? Eso de que los indígenas americanos, fueron pervertidos por los europeos, ¿no? ¿No es cierto? Sí, muy bien, Luis Raúl. Voltaire, el hombre es ambicioso, pero la sociedad limita ese deseo exagerado. La propiedad privada nos hace responsables. Debe proveerse libertad, libre pensamiento. Montesquieu, el poder debe dividirse y adaptarse al clima, geografía y costumbres de los pueblos. Y ellos admiraban a Newton, ¿no? Y eran partidarios de la Revolución Francesa, pero el principal representante, maestros de la Ilustración, no es los mencionados, sino Kant. Kant. Y esta gente admira a Newton, te estaba comentando. Mira, hagamos otro documento y vamos a ver. ¿Ya? A ver, veamos. Mira, a ver. Entonces, vamos a poner la fotito del tío Kant. ¿No está? Ah, acá está la fotito del tío Kant. Vamos a hacer un borrador por acá. Veamos. Por ejemplo, ay, se me fue Kant. Ahí está. Copiamos nomás. Por ejemplo, gente. A ver. Kant es un filósofo alemán ilustrado. Kant admiraba a Isaac Newton. Ahora, la ciencia de Newton tiene dos características, afirma Kant. ¿Ah? La ciencia de Newton, con sus tres leyes, es una ciencia universal, ¿ah? Y además constantemente siempre está aumentando el saber. Las leyes de Newton son válidas para todos los espacios y todos los tiempos. Y constantemente, gracias a la ciencia de Newton, los seres humanos estamos conociendo. Entonces Kant escribe una obra llamada La crítica de la razón pura. En esa obra, Kant se pregunta, dice, ¿cómo es posible la ciencia? Y también se plantea otra pregunta. La otra pregunta es, ¿la metafísica es ciencia? ¿Es posible como ciencia? ¿Y por qué a Kant le importa mucho la metafísica? A Kant le importa mucho la metafísica porque Kant se acuerda bastante del tío Descartes. Y como sabes, profesor, el tío Descartes, como de seguro te acordarás de ese caballero, ¿cierto? Oiga, caballero, ahí está Descartes, había sostenido que la metafísica es la raíz del árbol de la ciencia. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿No es cierto o no? Descartes había sostenido, profesor, que la metafísica es la raíz, la base de todas las ciencias, ¿no es cierto? La raíz de las ciencias es la metafísica. Vamos a poner esto. Ahí está. Ah, este árbol está alucinante, ¿no? ¿Es cierto o no? Ahí está. Descartes decía eso, ¿no? Entonces, Kant comienza a preguntarse sobre algo y comienza a decir, la metafísica que tanto hablaba Descartes, ¿es ciencia o no? Ahora, la respuesta a esta pregunta surge a partir de responder la primera. Recuerda que metafísica significa una ciencia que va más allá de la experiencia, de los datos de los sentidos. Por ejemplo, hablar de Dios, la materia. Entonces, Kant dice, la ciencia es universal y siempre está aumentando el saber. De tal manera que Kant considera que si la ciencia tiene estas dos características, se debe a lo siguiente. Primero, que la ciencia es universal y eso es gracias a la razón. La razón hace que la ciencia sea universal. ¿De acuerdo?
Pero la ciencia constantemente aumenta el saber y eso se debe al papel de la experiencia. Gracias al uso de los sentidos, nosotros comenzamos a conocer cada vez más cosas. ¿De acuerdo? Entonces Kant dice, ya pues, entonces la ciencia es posible gracias, dice Kant, gracias a dos aspectos. Ya lo respondí. ¿Cómo es posible la ciencia? Respuesta. Gracias a la experiencia y a quién más. Vamos, responda. Gracias a la experiencia y qué más. Y a la razón. ¿Qué facultad permite que nosotros aumentemos constantemente el conocimiento? ¿La experiencia o la razón? Muy bien, muy bien, muy bien. La experiencia, claro. Gracias a la experiencia vemos una diversidad de conocimientos. ¿Qué facultad hace que el conocimiento sea de carácter universal? Igual para todo lugar y todo tiempo. La razón. Ajá. Entonces, según Kant, el conocimiento arranca de la experiencia y luego viene, profesor, en segundo lugar, la razón. El conocimiento empieza con la experiencia y se organiza a través, dice Kant, de la razón. El punto de partida del conocimiento es la experiencia. De tal manera que al decir que el conocimiento arranca de la experiencia, Kant se está pareciendo a un movimiento muy conocido por ti. ¿Cómo se llama aquel movimiento que afirma que el conocimiento parte de la experiencia? Ajá, muy bien. ¿Y quién era empirista? ¿Descartes o Hume? Hume. ¿De acuerdo? Hume, claro, muy bien. Entonces viene acá el señor Hume. Hume, claro, el señor Hume. Hume, profesor. Copiamos por acá y pegamos por acá. Acá, sí, vamos a copiarlo por acá. Copiamos la imagen y acá lo pegamos. No sé por qué no puedo copiarlo y pegar. De repente no me deja. Acá, ahí está. Copiamos la imagen y de acá lo pegamos. Ahí está el tío Hume. Entonces, profesor, Kant considera que, al igual que Hume, que el conocimiento es resultado de la experiencia. Claro. Pero también Kant aprecia mucho el papel de la razón. Kant resalta el papel de la razón por influencia de qué movimiento, el empirismo o el racionalismo. A ver, responde. El racionalismo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la filosofía de Kant es resultado de dos movimientos filosóficos anteriores. Es la síntesis de dos movimientos. ¿Cuáles? ¿Esos dos movimientos me puedes decir? El racionalismo y el empirismo. Claro, muy bien, muy bien. Ahora, profesor, entonces, para Kant, el conocimiento está limitado por la experiencia. El límite del conocimiento es el dato empírico. ¿Qué es el dato empírico? Lo que podemos ver, el fenómeno, lo que vemos. ¿De acuerdo? El fenómeno, el dato empírico, lo que podemos ver. ¿Está bien? Ahora, entonces, si el límite del conocimiento, como dicen los empiristas, es la experiencia, los datos empíricos, y la metafísica es una ciencia que va más allá de la experiencia, entonces ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Para Kant, ¿la metafísica será posible que sea una ciencia? Claro. Respuesta, profesor, respuesta ganadora. No.
No es posible la metafísica como ciencia. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Falta, pero al menos hemos hecho algo importante. A ver, primer punto. A ver, primer punto, profesor. A ver. Sería excelente si usas el micrófono, ¿ya? A ver, ¿de quién estamos hablando? ¿Cómo se llama el filósofo que estamos hablando? Kant. Kant. Muy bien. Kant. Kant. Kant admira a quién? Newton. A Newton. Claro, muy bien. Newton. La ciencia de Newton tiene dos características. La ciencia es primero de carácter, Universal. pero a la vez, la ciencia a la vez que es universal, ¿qué hace? Aumenta el saber. Aumenta el saber. Muy bien. Kant escribe una obra. La obra se llama Crítica de la razón pura. En esa obra Crítica de la razón pura, Kant se plantea una pregunta. ¿Qué pregunta es? ¿Cómo es posible la ciencia? ¿Cómo es posible la ciencia? Pero también se plantea otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? La metafísica es ciencia. Metafísica es ciencia, profesor. Ya, muy bien. Ahora, si la ciencia es universal, ello se debe al papel de quién? De la Razón. De la razón. Claro. Y de esa manera, Kant se parece mucho o coincide con quién? Con el filósofo, ¿cómo se llama este? Ya con el racionalismo. Claro, muy bien. Muy bien. Pero también Kant considera que la ciencia siempre está aumentando el saber gracias al papel de quién? De la Experiencia. ciencia. Y en ese punto Kant se parece al señor ¿quién? David Hume. David Hume. Muy bien. Pero entonces, para Kant, conclusión final, el conocimiento humano, la ciencia, son sinónimos, el conocimiento, la ciencia, ¿cuántas fuentes tiene? Dos. Dos. En ese orden. ¿Cuál es ese orden? Lo que está acá. Primero es la Ciencia. y luego la razón. Razón. Claro. Conocimiento humano es la experiencia. Si solamente podemos conocer a partir de la experiencia, si solamente podemos conocer a partir de los datos empíricos, entonces Kant se responde. ¿Será posible una ciencia metafísica y como tal, será posible una ciencia que trasciende el campo de la experiencia? La respuesta, ¿cuál es? No. La metafísica nunca podrá ser una ciencia. ¿Quién de estos tres señores decía que la metafísica sí es una ciencia y una ciencia bien rigurosa? Descartes. Decía eso. Pero para el tío Hume, como para el tío Kant, ¿la metafísica será posible como ciencia? No. No, la metafísica nunca podrá ser una ciencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento se limita a la experiencia. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, esa es una cuestión, ¿ya? Esa es una cuestión. Profesor, mira, ven. Entonces, si has entendido, sigue respondiéndome a mí. Entonces, el conocimiento humano, sostiene Kant, se inicia a través del dato empírico. ¿Qué es el dato empírico? El dato de la Experiencia. Claro, el dato de la experiencia, es el dato empírico. El dato de la experiencia es el dato empírico. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero acá filosofamos con rigor. A ver, pero todo lo que conocemos, absolutamente todo lo que conocemos, lo conocemos siempre dentro de un espacio y dentro de un tiempo. Donde vayas, yo miro por acá y veo pues un mueble, una silla, una mesa, miro por acá, miro a mi perrito que camina de aquí por allá, miro más allá y veo a mi vecino que están caminando por un parque. Todas las cosas veo acá, pues este mueble, veo todo esto. Mira a tu alrededor, todas las cosas que ves, las ves fuera de un tiempo o dentro de un tiempo. ¿Respuesta? Dentro de un tiempo. Dentro de un tiempo. Claro, todo lo que ves, lo ves dentro de un tiempo. Muy bien, muy bien. Dentro de un tiempo. Pero tú puedes ver el tiempo solo. No. No. El tiempo lo puedes escuchar, lo puedes tocar.
No. Tampoco, No. Entonces Sí, Kant de piensa posible. pues, y comienza a decir, si no puedes ver el tiempo solo, pero ves cosas en un tiempo, pues el tiempo ¿dónde está? Y Kant se responde, el tiempo está aquí. El tiempo es una forma de la razón. Nosotros vemos a las cosas en un tiempo porque el tiempo está en la razón. Es una ley a priori. Es una ley de la razón. ¿Qué significa a priori? Significa dado por la razón, anterior a la experiencia. Lo mismo ocurre con el espacio. Nosotros vemos cosas en un... Eso creo que es más difícil. Nosotros, pero sí lo puedes entender si tomas atención. Nosotros vemos cosas en un espacio. Cosas en un espacio. Pero ¿podemos ver el espacio solo? Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Permíteme un ratito, voy a traer unas bolitas. Mira, ve. Mírame. Vamos a ver si se puede, ¿ya? Sí se ve. No se preocupen. Ya está, ya hemos apagado, ¿ya? Listo. Mira. Mira acá. ¿Está bien? Ahora, según Kant, el conocimiento arranca de la experiencia, ¿de acuerdo? Arranca de los sentidos. Tú no puedes conocer más allá de lo que tus sentidos te dan, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el papel de la razón? Lo que hace la razón es organizar lo que vemos. Por ejemplo, vemos estas bolitas y vemos que las bolitas se mueven, ¿no es cierto o no? Ya, se mueven de aquí por allá, de aquí por allá. ¿Listo? Ya. Ahora bien. Ahora, nosotros al ver las bolitas moverse, las vemos moverse dentro de un espacio o fuera de un espacio. Dentro. Dentro de un espacio. Un espacio. Tanto así que la geometría estudia los espacios. Claro, dentro de un espacio. Si no entiendes, dime la respuesta, pero lo importante es que des la respuesta con honestidad para que yo te pueda explicar. ¿Ya? Lo importante es ser honestos. Esto no es un examen oral. Yo te pregunto, si bien tú ves a las bolitas moverse en un espacio, ¿no es cierto o no? Pero tú puedes ver al espacio. No. No. Sí, ¿por qué no? A ver, yo digo que sí. ¿Por qué dices que no? Yo digo que sí. ¿Tú puedes ver el espacio o no? Mira cómo... Sí, el espacio. ¿Dónde se mueve? Claro. Cuando se mueve. ¿Puedes ver el espacio donde ya, ok, donde se mueve? La mesa. Sí, ¿Puedes ver el solamente- espacio, sí o no? Sí. Sí. Sí, profesor. ¿Sí puedes ver el espacio? ¿O no? Sí. No, porque el espacio es todo. Más allá de la cámara no puedo ver, profesor. No, te lo doy bien claro. ¿Tú puedes ver el espacio por donde se mueven las bolas o no? Las bolas se mueven, ¿no? Ya, muy bien. Paramos. Ya, paramos. No, maestro. Mira, en realidad tú no ves el espacio nunca. Tómame atención a mí. No, profe, sí veo el espacio. Mira, el espacio es esto. Este es el espacio. No, lo que tú estás viendo de mí son mis dedos, cómo se mueven. Mis dedos. Esto no es el espacio. Esto es el aire. Esto es la mesa. Mesa no es mesa, esto es una mesa. ¿Ya? Esto es el aire. Aire, pues. ¿Está bien? Esto es mi frazadita que me abriga mis piernas. Estos son mis dedos. Estos son las bolitas. Tú nunca ves el espacio, hijo. ¿No te parece medio raro? Toma mucha atención. Lo que tú ves son cosas moviéndose en un espacio. Eso sí es verdad. Pero lo que nunca ves es al espacio solo. A ver, mira dónde está el espacio. Profe, este es el espacio es su cámara. No, esto que estás viendo de mí, esto que estoy moviendo, son mis dedos. ¿O no son mis dedos? Son mis dedos, pues. Mis dedos de mis manos. Mira, estos son mis dedos. ¿Me hago entender? Repito ya, si no se entendió. Pero tienes que mirar, pues, y tomar atención y ser muy serio. Mi pregunta es muy concreta, diría Kant. Lo que tú ves son cosas moviéndose en un espacio. Eso sin duda alguna. Claro que se estás viendo. Ahí está, mire. ¿Cómo no vas a ver eso? ¿Qué ciego eres?
y lo ves moviéndose en un espacio. Pero el espacio no lo ves por ningún lado. Por ningún lado, ¿dónde está? Lo que tú ves es la mesa. ¿Entiendes? Carlos, sería bueno que lo pongas para todo, no te puedes responder. ¿Entiendes? Entonces, el espacio, dice Kant, el espacio, no sé, ¿a qué te refieres con lo que está libre? Te estoy preguntando concretamente, ¿tú ves el espacio o no? Ya, si ves el espacio, señálamelo. Una cosa concreta, es como decir, si tú ves el espacio, Luis, señálamelo. ¿Dónde está el espacio? Este es el espacio, no, este es mi casaca. Este es el espacio, no, este es la silla. Este es el espacio, no, esta es una frazada. ¿Se entiende? Este es el espacio, no, esta es una mesa. Estas son las bolas. 1, 2. ¿Se entiende? ¿No? Este es el piso rojo, ¿ves ahí, no? Con hueco, ya. Es una pared, es una mesa. ¿Lo ves atrás o no? Atrás hay un trípode, es un trípode, por una cámara. Ya. El espacio no lo ves por ningún lado. Si lo ves, señálamelo. ¿Entiendes? Entonces hay algo bien curioso, dice Kant. No vemos el espacio, jamás lo vas a ver. Lo mismo ocurre con el tiempo. El tiempo tampoco lo ves. Entonces, nosotros vemos cosas en un espacio y en un tiempo. Pero curiosamente, el espacio y el tiempo nunca lo ves. Nunca lo ves ni lo verás. Entonces Kant se responde, pues, el espacio y el tiempo, ¿dónde están? Se responde y dice, bueno, está en la razón, pues. La razón hace que nosotros veamos cosas en un espacio, en un tiempo. ¿Se entendió? La razón hace que veamos cosas en un espacio, en un tiempo. Ahora, pero ¿cuál es lo más interesante de todo esto? Lo más interesante, profesor, es que tú llevas física, tú no llevas física, y tú estudias, por ejemplo, MRV, ¿cierto o no? Ya llevas esto. Entonces, MRV, profesor, nos enseñan cosas, en este caso carros, que se mueven en un espacio y en un tiempo. Entonces, la física que tú llevas en la Academia Bonex, la física es una física que se limita al campo fenoménico, es decir, al campo de las cosas que vemos en un espacio, en un tiempo. Nosotros somos quienes hacemos que las cosas se vean en un espacio y en un tiempo. Pones ejercicios, caída libre, ¿no? En física, ¿no? Caída libre. Física, ya. Ajá. Física. ¿No es cierto o no? Ahí está. Cuando tú ves esto que ves, manzanita que cae a una altura de 20 metros, ya. Esto es un fenómeno que tú lo ves en un espacio, en un tiempo. Es un fenómeno que el hombre organiza. Por tanto, Kant se pregunta, por consiguiente, si somos los seres humanos, si somos los seres humanos, estimado Carlos, quienes vemos el mundo en un espacio, en un tiempo, y eso se debe a nosotros, entonces, querido Carlos Villegas, ¿estamos viendo cómo es el mundo realmente? Te estoy preguntando. No. No, profesor. No estamos viendo cómo es el mundo realmente. Si somos nosotros, respóndeme con rigor y disciplina, pero tienes que aprender para que seas universitario. Si somos nosotros quienes hacemos que las cosas se vean en un espacio, en un tiempo, entonces, ¿quién manda en el conocimiento? ¿Nosotros, que somos los sujetos, o manda el objeto? Nosotros. 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 Entonces, por tanto, en el conocimiento, ¿quién manda? ¿El objeto o el sujeto? El sujeto. El sujeto. Manda el sujeto. Claro, manda el sujeto. Excelente, maestro. Somos nosotros los seres humanos, dejo de compartir. Somos nosotros los seres humanos quienes hacemos que el mundo se vea así. Así no es el mundo realmente. Así no es el mundo realmente, sino que esto lo vemos de esta manera por nosotros. Y por eso que Kant dice, lo que yo planteo es algo muy similar, a lo que propuso el señor Nicolás Copérnico. Claro, Nicolás Copérnico, maestro. Pones acá, giro copernicano de Kant. Mira acá. Lo que yo estoy haciendo acá es algo muy similar a lo que hace Copérnico. Por ejemplo, antes de Copérnico, la gente creía que el centro
era la Tierra. Con Copérnico, como hemos visto, yo me acuerdo mucho de Giordano Bruno, ¿te acuerdas? Copérnico hizo que el centro sea el Sol. Ahora, yo, Kant, hago lo mismo que lo que hizo Copérnico, pero en el campo del conocimiento humano. En vez de suponer que el centro es el objeto, como se supone erróneamente, ahora voy a asumir que el centro es el sujeto. Y el objeto está determinado por el sujeto. Así como, por ejemplo, mira, por ejemplo, ¿por qué la Tierra hace calor? Obviamente por el Sol, ¿no? O sea, la Tierra está determinado por el Sol. Es el Sol quien le da el calor a la Tierra y por eso que en la Tierra hay calor. Del mismo modo, el objeto se presenta en un espacio, mira acá lo que estoy haciendo, hijo, y en un tiempo. Así como el calor del sol hace que la Tierra tenga calor, nosotros vemos a las cosas en un espacio, en un tiempo. ¿Por qué? Porque el espacio y tiempo, ¿de dónde proviene? Responde. ¿De dónde proviene el espacio y tiempo? De la razón. De la razón. De la razón que posee ¿quién? Él. El sujeto. Claro. Es el sujeto quien hace que nosotros, los humanos, que hacemos que el mundo se vea de esta manera. Por tanto, así no es el mundo realmente. Es el hombre quien determina el mundo, cómo se ve el mundo. Para ilustrar esto, te voy a poner un videíto que se me ocurre hacerlo para mejorar esto. Nosotros hacemos que el mundo se vea de esta manera, maestrazo. No estamos hablando de axiología, estamos hablando de nociología. Somos nosotros quienes hacemos. ¿Tú ves al mundo con colores o no? ¿Tú ves al mundo en movimiento o no? ¿Tú ves al mundo en espacio de un tiempo o no? Ya sí, eso se debe al hombre. Mira, vamos a ver esto. No te preocupes, gran maestro. Las familias cuentan con Big Vaporub para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Big Vaporub. Ya, mira este videito. Es muy bacán. Toma atención. Mira. Hasta hace relativamente poco se pensaba que los perros veían en blanco y negro. Afortunadamente, hoy en día sabemos que los perros ven en color y que de hecho son capaces de diferenciar algunos de ellos sin ningún problema. Para elaborar este nuevo vídeo de Experto Animal, hemos repasado los estudios científicos más recientes para explicarte cuáles son los colores que ven los perros. ¡Te sorprenderás! ¿Cómo ven los perros? Aunque los sentidos primarios del perro son el olfato y el oído, la visión canina también juega un papel importante en su comunicación, aunque también a la hora de satisfacer sus necesidades básicas. No obstante, su visión es algo distinta a la del ser humano. Mientras que nosotros tenemos 150 conos y una visión tricromática con una sensibilidad a los colores rojo, azul y verde, el perro cuenta con únicamente 40 conos, por tanto tiene una visión dicromática. Ello le permite ser sensible a los colores azul y amarillo. No obstante, eso no significa que la visión del perro sea más deficiente. De hecho, nuestros mejores amigos son excelentes cazadores nocturnos, tienen una agudeza visual superior y su percepción del movimiento es mucho más sensible que la nuestra. Entonces, ¿qué colores ven los perros? Según varios estudios, el perro es capaz de distinguir varios matices del azul, el amarillo y el gris. Por el contrario, no son capaces de distinguir el verde, el rojo, el rosa o el púrpura. Aunque a priori no resulte destacable, lo cierto es que se trata de un hecho sorprendente si consideramos que la mayoría de productos para mascotas son de color rojo. Eso es debido a que se eligen pensando en los compradores, los humanos. De esta forma, el perro sería capaz de discriminar el color amarillo y el color azul. No obstante, el rojo, el verde o el naranja adquirirían una tonalidad grisácea o marrón que impediría diferenciarlos al 100% de la hierba, por ejemplo. Por esta razón, en el caso de querer utilizar juguetes o herramientas para ejercicios de discriminación, es recomendable apostar por el azul y el amarillo, que son los colores más llamativos para el perro. Para terminar, como curiosidad, queremos añadir que algunos perros, al igual que algunos humanos, pueden experimentar miopía o hipermetropía.
El labrador retriever, por ejemplo, es una de las razas conocidas por poseer mejor vista, mientras que el pastor alemán o el rottweiler tienden a padecer miopía. ¿Lo sabías? Ahora ya tienes algunos datos importantes sobre la visión. Si has tomado atención, yo espero que sí, vayamos a la cuestión filosófica, ¿no? Es como que te preguntaran, por ejemplo, en líneas generales, ¿sabes? Aunque a priori no resulte destacable, lo cierto es que se trata de un hecho sorprendente si consideramos que la mayoría es el rojo, el rosa o el púrpura. Mira, aunque a priori no... Así vemos nosotros, más brilloso, ¿no? Así ven los perros, más oscuro. Así vemos nosotros, así ve el perro. Entonces, mi pregunta es, si así ven los perros y así vemos nosotros, ¿cuál de estas dos especies, humanos, perros, está captando lo real, captando la realidad como es? ¿Los humanos, los perros o ninguno? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. ¡Ninguno! Uno. Ninguno. No me pregunte, oiga. ¿Por qué? ¿Por qué el humano? ¿Por qué el humano? ¿Por qué? Porque es humano. Si has tomado atención al video, los perros, en líneas generales, porque no estamos en biología, los perros ven así por las condiciones que tiene el perro, condiciones en sus ojos, etc. Los humanos vemos así por nuestras condiciones. Así ve el humano, así ve el perro. Así ve el humano, así ve el perro. Lo que vemos es el campo fenoménico. Pero ni el perro ni el humano puede ver cómo es el mundo realmente. Cómo es el mundo en sí mismo. ¿Se entendió? Entonces, el conocimiento del mundo se sustenta en las capacidades del sujeto, en las capacidades que el sujeto tiene. Ahora sí estamos de acuerdo. Somos los humanos. Claro que aquí la explicación que hace, nadie, pues hijo, ¿quién podría ver? Nadie. Otra vez Juan David pregunta para mí, no te voy a responder, bueno, discúlpame. No sabemos nada de lo real, querido Joel Damián. No podemos saber nada. De lo real no se puede saber nada. No sé ni qué colores, nada. Si tú ves el mundo de colores, lo vemos a nosotros. Eso sostiene Kant. Lo que vemos es el campo fenoménico, lo que Kant llama el fenómeno. El fenómeno es lo que vemos, la manera de ver el mundo. Nosotros vemos al mundo de esta manera en un espacio y un tiempo. El mundo, como es en sí mismo, que Kant llama noumeno, permanece totalmente incognoscible. O sea, no se puede conocer. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ve. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Una pregunta que quieras hacer? Nos hace ver, no creer. No estamos en creencias. La razón no inventa, sino lo que nos hace ver. El conocimiento se inicia por medio de la experiencia y se organiza por medio de leyes a priori, que da la razón. ¿Cuál es? El espacio y el tiempo. Conocemos los fenómenos que organizamos, que se presentan ante nosotros, pero no las cosas en sí mismas. Las cosas en sí, Kant les llama números. Kant establece un giro copernicano en el que el centro del conocimiento es el sujeto. ¿Sabes a qué se parece esto también? De ahí termino. Se parece mucho al celular, ¿ya? Por ejemplo, para que te des otro ejemplo que te voy a poner. Esto del conocimiento humano se parece al celular. Tú sabes que, por ejemplo, las cámaras de celular tienen una configuración. Digamos, mi cámara tiene que 15 megapíxeles, ¿de acuerdo? Obviamente que esta configuración de la cámara es una configuración antes de que tome las fotos, o sea, a priori. A priori significa antes de la experiencia. Entonces, esta configuración ya viene de la cámara, ya viene con la cámara. De tal manera que todas las fotos que yo tome, por ejemplo, voy a tomar foto a mi perrito por acá. Tomo una foto a mi perrito. Ahí está mi perrito que está por acá, su hocico. Ahí está mi perrito. Ya, ahí está.
Entonces, la foto que yo tome, ¿está bien? Vamos a ver, mira. Ahí está la foto. La foto que yo he tomado se presenta en 30 megapíxeles o en 15 megapíxeles, porque la cámara que tengo es de 15 megapíxeles. Para que exista la foto, obviamente que yo debo de haber tomado la foto, pero la foto se presenta en 15 megapíxeles porque la cámara tiene 15 megapíxeles. Si mi cámara tuviera 30 megapíxeles, entonces la foto se presentaría en 30 megapíxeles. Entonces, la foto es resultado de dos cosas: del tomar la foto y de la configuración que tiene la cámara. ¿No es cierto? ¿No? Ya. El conocimiento humano es igual. Para ver, necesitamos los ojos, obviamente. Sin ojos, no tendríamos ninguna imagen. Igual, ¿no? Sin tomar fotos, no habría nada en la cámara. ¿Está bien? Ahora, pero la imagen resultante, lo que vemos, lo vemos en un espacio, en un tiempo. Se presenta en un espacio, en un tiempo. Así como esto se presenta en 15 megapíxeles, ¿de acuerdo? Las cosas que vemos se presentan en un espacio y en un tiempo. Entonces, así como los 15 megapíxeles es una condición que tiene la cámara, el espacio y el tiempo son condiciones que tenemos nosotros. ¿Está bien? Hasta ahí todo claro. Ahora, si todas las fotos que yo tomo, se presentan siempre en 15 megapíxeles porque es la configuración que tiene mi cámara, algún día podré tener acá una foto que sea fiel, igualita a la realidad. ¿Sí o no? No. Nunca. Jamás, nunca. Claro, jamás de los jamases. Nunca. Lo mismo ocurre con nosotros, ¿no? Exactamente lo mismo ocurre con nosotros. Igualito, igualito. Entonces, somos nosotros quienes hacemos que el mundo se vea de esta manera. Así no es el mundo realmente, sino que el mundo se presenta de esta manera debido a nosotros. ¿De acuerdo? Eso propone Kant. Y Kant, no conocemos al mundo como es. La realidad es esto que vemos, ¿de acuerdo? Ahora, y Kant es ilustrado. Entonces Kant dice, a mí no solamente me importa, se llama Kant, ¿no? A mí no solamente me importa el aspecto del conocimiento, sino también dice Kant, me importa la moral. Por eso Kant dice, mira una frase bien bonita que te la voy a poner. Kant, dos cosas me llenan de mayor admiración. Ojalá que esta frase quede bien bonita. Ah, ahí está, mira. Mira. Dos cosas me llenan el espíritu de admiración y espanto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral de mí mismo. Ah, acá está un poco más larga. Dos cosas llenan el ámbito de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes. Cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral que está en mí. Lo que significa entonces que a Kant no solamente le interesa el conocimiento, a Kant también le interesa, profesor, la moral. Entonces Kant dice, la moral debe ser una moral basada únicamente ¿en qué? En la razón. La moral debe ser como una piedra preciosa. Para que la moral sea como una piedra preciosa, valiosa en sí misma, la moral debe buscar ganar algo o no debe buscar ganar algo. No debe. Para que la moral sea valiosa en sí misma como una piedra preciosa. La moral No debe debe buscar nada. buscar ganar algo o no debe buscar ganar algo. ¡No debe buscar ganar algo! No debe. No Porque si debe. buscaría ganar algo, no sería valiosa en sí misma, sería valiosa para otra cosa. La moral no debe buscar ganar nada. Por tanto, la moral, ¿qué debe ser?
¿Condicionada o incondicionada? Nada. Incondicionada. Cuando yo actúo de forma incondicional, ¿actúo por obligación o actúo por libertad? Por Libertad. libertad. ¿De forma autónoma o de forma heterónoma? Autónoma. Autónoma. Cuando actúo con libertad, ¿actúo de forma autónoma o heterónoma? Autónoma. Autónoma, guiado por la razón. La razón. Por ejemplo, sostiene Kant, la moral debe basarse únicamente en la razón. Por ejemplo, si yo digo, debo de estudiar para ingresar a la universidad, esa norma, debo de estudiar para así ingresar a San Marcos, ¿es una norma incondicionada o condicionada? ¿Respuesta? Condicionada. El deseo de ingresar. Condicional. Por tanto, ¿será una norma moral? No. No. No es moral, porque está condicionado por el deseo de ingresar. Pero si yo digo, debo de estudiar porque sé que estudiar es bueno, nada más por eso. Ahí sí es moral. ¿Entendiste, Hilary? Sí, pero ¿Entendiste? Yo digo, por ejemplo, debo ser honesto por consejo de mis amigos. ¿Eso es moral? Según Kant. No. Si estás- No es moral. no moral. Porque ahí estoy actuando de qué forma, autónoma Dice- o de forma heterónoma, Heterónoma. dado por otra persona, Ajá, por más buenas intenciones que tengan los otros. Moral es cuando uno dice, debo de ser honesto porque entiendo que ser honesto es bueno, porque yo entiendo eso y no necesito que alguien me lo diga. ¿Me hago entender o no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la moral? ¿Ganar algo o cumplir con el deber? Cumplir con el deber. Cumplir con el deber. Cumplir con el deber. ¿El deber que te da quién? ¿El Estado o la razón? La La razón. 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 Y cuando yo actúo guiado por la razón, ¿actúo como un niño o actúo como un adulto? Un Un adulto. adulto. Pues, cuando actúo guiado por mí mismo, por mi razón, Permiso. ¿actúo como un niño o como un adulto? Por mí mismo. ¿Actúo como un niño o como un adulto? Bueno, escucha, ¿no? Como un adulto. Como uno mismo. ¿Actúo como un niño o como un adulto? Adulto, profesor. Adulto. Claro, exacto. Porque estamos en la época de la ilustración, Ilustración. que es la época de la infancia o de la adultez de la humanidad. Adultez de la humanidad. Adultez. Kant decía, sapere aude, atrévete a pensar por Por ti ti mismo. mismo. El lema de la ilustración. Es fácil pensar o portarse como un menor de edad, pensando por otra persona, pensando copiándote del otro. Piensa por ti mismo. Es como que Kant estuviera vivo y dijera, ¿qué haces tú haciendo caso a los medios de comunicación? A lo que dicen los otros. Tú piensas por ti mismo. Bueno, Kant es alucinante, Kant. Mira, Kant, atrévete a pensar por ti mismo. Ahí está. Claro, o sea, atrévete a pensar por ti mismo. El lema de la ilustración. Kant le dice, la moral debe ser autónoma. No debe buscar ganar nada a cambio. Buena. Y Kant era un hombre chiquito. A ver, vamos a ver, profesor. A ver. Tamaño de Kant. Vamos a ver, tamaño de Kant. Tamaño real de Kant. Kant medía 1,57 m. Era chiquito. Chato. Más alto que Pero yo. tenía Un un jale llaverito. pero tenía un jale con las muchachas. Claro. Lo veía muy atractivo a Kant, alucinante. Y Kant no se quería casar. Decía, no, yo no me caso, más hijita, lo que quieras, pero sin compromiso. ¿Y por qué no te quieres casar? Porque el matrimonio me hace perder mi tiempo y yo creo que, claro, no ha sido más. Y Kant es un hombre bien metódico, bien puntual, tan puntual, que él vivió en una ciudad que ahora pertenece a Rusia y que se llama la ciudad de Königsberg, la patria de Kant. Vamos a ver, Königsberg, ahí está la patria de Kant, que ahora es Kaliningrado.
¿Y dónde queda Königsberg o Kaliningrado, profe? Königsberg o Kaliningrado queda pues en Rusia. ¿Ya? Y que bueno, ya, pero ese tiempo pertenecía a Alemania. Ya, vamos a buscar dónde queda Königsberg. Es un enclave ruso, vamos a buscarlo. Mira, Kaliningrado. Ahora ese es Königsberg, ¿ya? Entonces, ¿dónde queda? Vamos a verlo. Ahí está, Königsberg. Kaliningrado, Königsberg, lo mismo. Mira, mira, ¿dónde queda? Ahora queda en Rusia. Este chiquito es Rusia. Mira, ¿ya ves? Alemania, antes Alemania era toda esta parte. Königsberg. Ah, buena, ¿no? Y acá está Francia. ¿No? Kant admiraba a los franceses. Y Kant era un señor tan puntual, que en su pueblo Kaliningrado, Königsberg, no había relojes. Porque toda la gente seguía su horario en función a lo que Kant hacía. Kant se dice a las 10 de la mañana en punto cero, se va a pasar a su perrito seca popó. Alucinante, Kant era súper puntual. Entonces venía un chibolito, pero la gente no tenía relojes, no había relojes en la casa. Y entonces una señora le decía a un chibolo, vecino de Kant, su vecino, le decía a una señora a su hijo, papito, fíjate si ya son las 5 para hacer el lonche. Entonces el chibolo se iba a la ventana, pero ya mamá, voy a ver si ya son las 5. Y Kant salía a pasear a las 5 su perro. Man. Abría la ventana el chibolo y le decía, no, mamá, todavía no son las 5, son 4:58 porque el señor Kant está en la reja todavía abriendo su llave. Ah, porque las 5 en punto está afuera ya. Recontra puntual el tío. Chiquitito. Y Kant 57. Muy bien. Alucinante Kant. El principal filósofo de la Ilustración. Ah, Una consulta y ¿cómo lo no? que dice Kant, ¿habrá otro filósofo que lo contradiga en un Claro, futuro? eso vamos, por supuesto, maestro. Eso vamos a ver que es Hegel. La próxima es otro alemán. Hegel es un admirador de la Revolución Francesa. Entonces, no te olvides, ¿ya? Sí, vamos a hablar la próxima semana. Por ejemplo, Kant era mecanicista, ¿no? Y vamos a ver la próxima semana que Hegel no era mecanicista. A ver, para Kant, la ley moral es dada por la razón para actuar con autonomía. La ley moral es el imperativo categórico, norma incondicionada que solo busca cumplir con el deber. Y el lema de Ilustración, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. El conocimiento se inicia por medio de la experiencia y se organiza a través de la razón. ¿Está bien? La razón tiene leyes a priori, el espacio y tiempo. Conocemos los fenómenos, pero no las cosas en sí mismas. Establece un giro copernicano en la que el centro del conocimiento es el sujeto. ¿Está bien? Vamos a repasar, a ver. Vamos a ver todo. ¿Vamos con la 1? No, vamos, 1. La razón. Son leyes dadas por la razón. Muy bien. A ver, ¿qué de común hay, como lo dijimos, ¿no? Entre Kant y el empirismo? En que tanto para Kant como para el empirismo, el límite del conocimiento, ¿cuál es? La pregunta 3. La moral debe ser valiosa en sí misma. Si la moral es valiosa en sí misma, entonces, ¿cuál es la clave de la 3? 3. Ajá. Los hechos que observamos, ¿qué son? Números, no. El nombre de la cosa en sí, incognoscible, seno cachorro. Efectivamente. Fenómeno. Muy bien. Fenómenos. Fenómeno. Mi perrito habla. Tú nos digas. La 4 es dedo. ¿Cuál es la clave de la 5? Crítica del carácter ético. El giro copernicano de Kant, aquella propuesta en la que el filósofo ilustrado muestra al sujeto como un ser que Dado.
Construye el conocimiento. Claro, muy bien, dedo. Al observar un peligro en movimiento, el físico Walter llega a la conclusión de que ese objeto se presenta en un espacio, un tiempo, claro. Entonces, el conocimiento se limita a fenómenos que se presentan en un espacio y en un tiempo, ¿no es cierto? Claro. Ya, muy bien. ¿Cuál es la clave? D. Beso, muy bien, beso. Chica. Avión. Avión, muy bien. La metafísica no puede consagrarse como un desierto. Claro, excelente. La buena voluntad es hacer las cosas sin buscar nada a cambio. Sin buscar por deber, porque consideramos que es Dado. bueno. Dedo. Dedo, ¿no? Dedo. La moral autónoma es cuando uno actúa de manera libre, sin consejos de nadie. ¿Cuál es la clave de la pregunta 10? La B. ¿La D? Barco. B. La B. Barco, ¿no? Besito. Es independiente de las sugerencias que otros pueden emitir. Claro, muy bien, maestro. Beso. Ah, el buen salvaje. A ver, la 11. Casé. Bondadosos Sí. por naturaleza. Claro, muy bien. A ver, a Kant, ¿qué le interesa? La moral y el conocimiento. Dos cosas Dado, llenan. No, ontológico no. Y Casé. ético. Sí. Claro, nosológico y ético. Claro, pues maestro, tú más al debido. Ya, a ver, parejitas. 13. 13. Dao. Dedo, ¿no? Metafísica, 1D. 2, casa, claro. 3, claro, dedo. Antes de seguir, apúntame esto. ¿Cómo se llama la filosofía de Kant? ¿Se llama racionalismo o se llama criticismo? A ver, ¿quién es el representante? Apanado la vez pasada, la moral es autónoma. No. Para Kant, las leyes a priori, ¿quién lo da? ¿La experiencia o la razón? Razón. La razón. Razón. La razón. ¿Quién va a ser el bicentenario que se va a equivocar hoy día, no? La razón. ¿Quién sostuvo que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe? Bárbaro de Montesquieu. Rousseau. 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 Rousseau sostiene que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Espero que así no te equivoques, pues. Ya. Dime la clave. 14. Quien se equivoca es una persona que ha creído en Vizcarra y que pensaba que Vizcarra es superhéroe. ¿Ya? ¿Ya? Quien se equivoca es una persona que ha creído en Vizcarra y cree que Vizcarra es un superhéroe, que iba a salvar al Perú del COVID. Y que decía, gracias, feliz cumpleaños mi presi. ¿Ya? Avión, ¿no? Ya, así ya sabes, ¿no? Alta. ¿Ya? Avión, claro. Kant, hasta por el la tolerancia. Dime la 1. ¿La 1 es verdadero o falso? La 1. Falso. Falso. La 2 es verdadero, son adultos, ¿te acuerdas? Verdadero. Verdadero. La 3, falso, porque es Rousseau, ¿no? Sí, Es Rousseau. Ya, Rousseau decía que el hombre es bueno. Falso y falso, porque él defendió la propiedad. ¿Cuál es la clave? B y D. Que B y D. A ver, es falso, verdadero, o tú creías en Vizcarra, ¿no? Clave es casa, hijito. Casa. Sí, la casa. Con pana todavía dice, B y D todavía dice. Ya, quizzes. Estoy emocionado. Pues, 20. Ya saben. Los que se equivocan
Los que se equivocan fueron los que bailaron para que gane esos que se fueron a juerguear a Qatar y estaban juergueando mientras que tú estabas bailando como loquito. ¿Ya? Nada. Así que ya sabes.